¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos nuestra sexta sesión del curso de filosofía. El día de hoy abrimos un tema nuevo que es la República de Platón. De algún modo uno diría no es un tema nuevo porque hemos estado viendo la apología, pero la apología es el pensamiento de Sócrates, es el pensamiento que los atenienses conocían, ¿no? Que las personas de a pie habían compartido con Sócrates, ¿no? En cambio ya la República podríamos pensar que es Platón alejándose un poco de la figura histórica de Sócrates y haciéndolo decir lo que él piensa, ¿no? O de algún modo acercarlo más a las teorías propias de Platón, ¿no? Entonces ya estamos viendo eh, al pensador que se libera un poco de esta necesidad de Sócrates de ir indagando individuo por individuo, y más bien ya estamos pensando en el filósofo que, si bien conversa y dialoga y con sus interlocutores, que siguen siendo ciudadanos de la polis, ¿no? El pensamiento de Platón se desarrolla, como mencionábamos en unas primeras clases, ya en un espacio heterotópico, ¿no? ¿Qué es un espacio heterotópico? Un espacio que está dentro de la ciudad, pero a la vez está fuera de la ciudad, ¿no? O sea, el espacio de la academia son los jardines de Academos. Entonces, se encuentra dentro de la ciudad de Atenas, pero a la vez está fuera del ágora, está fuera de la mirada pública, fuera de la atención, ¿no? De que otras personas puedan de repente malinterpretar o no comprender lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces es interesante entender que la república se produce en este espacio. Y la república va a ser de los diálogos, sin duda, el más importante, el más conocido, el más discutido de todos los diálogos de Platón. Es uno de los más extensos, con leyes, sin duda es uno de los más extensos, ¿no? Son de los más extensos leyes y la república. Y claro, por el título La República, uno podría entender de que es un texto de corte más político, ¿no? Pero en esta conversación acerca de la justicia y la forma perfecta de una polis, o cuál sería la mejor forma de constituir una polis, también lo que se va mostrando son cuestiones epistemológicas acerca de qué es lo justo, qué es el bien, por lo tanto, qué es la verdad y quién podría hablar con verdad. Y esto lo vamos a ver con mayor detalle y de forma más evidente en el libro 7. En este libro primero es un poco la puesta en escena, la puesta de la acción dramática, esto lo vamos a hablar en un momento, pero también es un libro donde se discute mucho acerca de la virtud. Y no lo vamos a ver en esta sesión, la vamos a ver seguramente en la siguiente, que es la tesis del tirano, ¿no? Pero lo voy adelantando para que seguramente ustedes están ya leyendo el texto, ¿no? Trasímaco representa la tesis del tirano, ¿no? ¿Cuál es la tesis del tirano? El creer de que todos somos egoístas por naturaleza, ¿no? Y de que si alguien se aprovecha de otro, lo único que está haciendo es maximizar sus capacidades y posibilidades, que en el fondo todo el mundo se aprovecharía de la oportunidad si tuviera la posibilidad de poder aventajar a los demás, ¿no? Entonces el tirano en ese sentido no tendría que sentirse solo y no tendría que sentirse que está haciendo algo que los demás no harían, sino que por el contrario, los demás, si pudieran, si tuvieran su capacidad, si estuvieran en su lugar, seguramente estarían haciendo lo mismo que el tirano. Entonces, de esa manera el tirano se siente reconfortado, se siente justo, se siente honesto, se siente como el más hábil, el más capaz, el que ha sabido aprovechar la oportunidad. Y este elemento creo yo que es importante resaltarlo, subrayarlo, tenerlo presente, porque la tradición occidental va siempre a cuestionar esta tesis del tirano, ¿no? De una forma u otra, siempre va a ser puesta en cuestión. En algunos casos va a ser analizada incluso como
o asumida como de repente así es el mundo, ¿no? Desde un orden más bien fáctico, digamos, ¿no? Pero no quiero todavía extenderme por ese lado, la influencia que podría tener históricamente en distintos autores, ¿no? Marsilio de Padua, obviamente Dante, ¿no? Y así podríamos, como le digo, comenzar a pensar una serie de autores, Maquiavelo, Hobbes, podríamos comenzar a hacer una larga lista de autores que estarían influenciados por esta visión de Trasímaco, pero nos quedamos ahorita ahí en esta idea y retomamos la puesta en escena, ¿no? Y para eso quiero un poquito hablarles desde, como es costumbre, desde el PPT, ¿no? Compartir un PPT siempre nos sirve para poder aclarar nuestras ideas, ¿no? Irlas mostrando de una manera clara, ordenada, precisa, ¿no? Entonces, ¿qué es la puesta en escena? La puesta en escena intentámoslo de la siguiente manera. Platón no elige los escenarios por casualidad. Platón no elige la disposición de los personajes por casualidad. No elige quién acompaña a Sócrates. No elige por casualidad dónde se encuentran los personajes. O sea, todo tiene una puesta en escena que habría que pensarla de una manera de diseño, habría que pensarla conceptualmente, ¿no? O sea, yo les pediría que en cierta medida hagan ese ejercicio ustedes mismos, ¿no? Y se van a ir dando cuenta de que, como les vuelvo a repetir, muchos de los diálogos de Platón tienen esta puesta en escena que habría que atender, ¿no? Entonces, señalemos algunas ideas que nos pueden guiar en esta puesta en escena. Sócrates va con Glaucón al Pireo, que es el puerto de la ciudad de Atenas. En particular se dirige al templo de la diosa Tracia Bendis, ¿no? Vean, supuestamente lo acusan a Sócrates de acebeia, pero hace un ejercicio público de ir a dar sus respetos, ¿no? A seguramente hacer algún rito hacia una diosa, ¿no? Entonces, véanlo, supuestamente alguien que no creía en los dioses, ¿no? Entonces, ahí están un poco estos guiños, estas cosas que a uno habría que tener presente de lo que nos está diciendo Platón, ¿no? Y se hace énfasis en que Sócrates desciende, ¿no? Desciende al Pireo, ¿no? Es un puerto conocido de Atenas y que está bajo el nivel del mar, digamos, ¿no? Entonces esto implica que uno tiene que descender. Y esta imagen que de repente a ustedes no les trae nada a la mente, luego cuando veamos en el libro 7 la alegoría de la caverna, lo que vamos a ver es que es una imagen muy vívida la que describe Platón, en la cual los hombres estamos como encadenados en una caverna oscura, ¿no? Y es el filósofo el que asciende y sale de la caverna, ¿no? Entonces, lo que nos estaría narrando, podríamos nosotros deducir, es como el regreso del filósofo al lugar donde se encuentran los esclavos, ¿no? Como un descenso nuevamente. O sea, no es casualidad la elección del espacio, como decía con anterioridad, es el descenso del filósofo al Pireo, es el descenso al lugar donde se encuentran los esclavos. Esclavos acá en ese sentido, entenderlo como esclavizados a las imágenes, al mundo de lo sensible, como que no pueden ver las cosas en su real magnitud. Ya vamos a ir explicando en su momento las características que tiene la caverna de Platón, pero vayan pensando esto, ¿no? El filósofo desciende, ¿no? Entonces, como digo, se hace énfasis en que Sócrates desciende, lo cual geográficamente es correcto, pero puede tener una alusión de descender hacia, es decir, el regreso del filósofo luego de salir de la caverna a reencontrarse con los que se encuentran aún atados, que como se encuentran, como veremos luego en la caverna, las personas, ¿no? Recordemos que Céfalo hará énfasis además en que Sócrates no ha descendido desde hace mucho, lo cual hace eco en relación con lo que acabamos de afirmar y a la presencia de Sócrates en su hogar, ¿no? Es como hace mucho no lo han visto, ¿no? Entonces el filósofo que salió, ¿no? Y ahora regresa, desciende, ¿no? Luego habría que atender a esta imagen de
la fuerza, ¿no? Del sometimiento, de cómo se puede someter a alguien con la fuerza. Polemarco ve de lejos a Sócrates y manda a su joven esclavo a alcanzarlo, ¿no? Quien jala a Sócrates de su túnica para llamar su atención. Entonces, la fuerza física del correr, además la fuerza física de jalar, ¿no? Intempestivamente, no es que se le adelanta, no es que lo llama, ¿no? Sino que lo jala, ¿no? Es una cuestión física, ¿no? De fuerza, para llamar la atención de Sócrates. Luego Polemarco hace referencia al uso de la fuerza para retener a Sócrates, ¿no? Y luego responde que no se les puede convencer si deciden no oírlos, ¿no? Entonces, el uso de la fuerza y la desatención como rivales del poder de la palabra que dialoga y que invita a pensar, ¿no? Esto es lo que me gustaría subrayar, ¿no? La fuerza al jalarlo, la idea de que te vamos a detener, así sea por la fuerza, para que te quedes con nosotros, Sócrates, ¿no? Para que no te vayas, ¿no? O el hecho de que Polemarco le diga a Sócrates que si no quiere oírlo, no lo va a oír, ¿no? Entonces, nuevamente, la idea de la fuerza y la desatención como lo que se enfrenta a la capacidad del logos, del diálogo, de la palabra, ¿no? De poder ir al encuentro del otro a través del discurso, ¿no? Entonces, no es casualidad tampoco el modo en que se encuentra Céfalo con una corona, ¿no? Inclinado cómodamente, ¿no? Como si fuera una suerte de rey, ¿no? Entonces, Céfalo acá se va a contraponer, porque siempre los interlocutores de Sócrates se contraponen a Sócrates, ¿no? Entonces, Céfalo está con una corona, está con una almohada, muy cómodo, ¿no? Él está en su ambiente, en su espacio, ¿no? Y en contraposición al filósofo, que estaría como fuera de lugar, ¿no? A pesar que ha sido convocado, ¿no? Entonces, en el momento que se nos muestra en el diálogo Céfalo, tendríamos que hacer énfasis en dos aspectos: que se encuentra por la edad alejado de la ciudad, ¿no? Céfalo, dado que no tiene la misma fuerza para dirigirse a ella, nuevamente la idea del pireo y el ascenso. Y otra idea que subraya mucho el personaje Céfalo es que se encuentra alejado de los placeres del cuerpo que le permiten, a su entender, estar más abierto y dispuesto al diálogo. Entonces, como decimos, estos no son elementos menores sobre los que habría que reparar, ¿no? Como digo, esta puesta en escena nos va mostrando una concepción, una forma de atender las cosas, ¿no? Entonces, hay que tener presente esto cuando se emprende un diálogo de Platón. Si bien no nos enfrentamos a un texto dramático, lo cierto es que el autor hace un despliegue de intenciones desde el inicio de la obra. ¿Qué estamos entendiendo por despliegue de intenciones? Nos referimos a que nada hay de casualidad en la forma en que el autor arma y compone la escena. Se vale de cosas comunes y conocidas por los miembros de su colectivo, como lugares y festividades, pero además utiliza como referencia el despliegue del espacio físico, como una alegoría simbólica en relación con la praxis de Sócrates, así como a la estructura y retos que tiene el diálogo y sus respectivos argumentos, ¿no? Entonces, hay que entender de que no es una casualidad el despliegue de las intenciones como han sido presentadas, ¿no? Entonces, con esto cierro la puesta en escena, ¿no? Podría seguir ahondando en otros aspectos, en otros detalles, pero creo que los que he mencionado son muy relevantes e importantes a tener en cuenta, ¿no? Como ya había hablado, el tema del uso de la fuerza y la desatención como rivales del poder de la palabra que dialoga y que invita a pensar, ¿no? Y esto es un adelanto, como ya les he mencionado, de lo que se verá no solo en el primer libro, sino a lo largo de toda la obra, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre el inicio del diálogo, ¿no? ¿Qué sabe sobre el umbral de la vejez? Céfalo, ¿no? Esto está en 328e, ¿no? En 328e inicia el diálogo con la pregunta de Sócrates a Céfalo sobre la vejez. Esta aclara que la opinión de muchos es lamentarse por haber perdido el ímpetu sexual de la juventud, ¿no? En cambio, él es de la idea, ¿no? Céfalo,
de que liberarse de este impulso es algo bueno para la vida, pues uno deja de someterse a ciertos amos, que serían las múltiples apetencias y deseos del cuerpo. Por otro lado, cree que aquel que vivió de forma moderada llegará del mismo modo a la vejez. En cambio, quien vivió de forma exagerada sus acciones, facultades y capacidades, sentirá a la vejez el peso de las consecuencias de sus excesos. Si vemos con atención lo que sugiere Céfalo, es la moderación, el equilibrio, el saber llevar con atención los placeres y el carácter resultante de estos, de modo que a la vejez uno pueda vivir bien. Esto es algo que uno podría pensar, no debería llamar la atención de Sócrates, debería más bien parecerle sentido común, debería parecerle como, ¿no? Está bien, Céfalo es una persona equilibrada, correcta, ¿no? Entonces, cabe acá preguntarnos, ¿por qué le hace ruido a Sócrates lo que le dice Céfalo? O sea, ¿por qué la respuesta tan mesurada, tan equilibrada, tan moderada, tan obvia, ¿no? Le hace ruido a Sócrates? Y este es un aspecto que ya hemos señalado cuando hemos hablado de la apología, ¿no? Y es la capacidad del ejercicio de juicio crítico por parte del filósofo. El filósofo no se siente convencido, no acepta sin más las tesis, las premisas, las ideas que para todo el mundo es normal, natural, correcto, obvio, evidente, claro, ¿no? Sino que el filósofo siempre comienza de manera perspicaz a poner en duda lo que escucha de los demás, ¿no? ¿No? Entonces, como les digo, cabe preguntarnos por qué no lo convence esto a Sócrates. Más bien lo hace hablar más y le dice, ¿no? Le hace hablar más a Céfalo y le dice que no es cuestión de buen carácter lo que le ocurre a la vejez a Céfalo, sino es producto de su riqueza. A lo que Céfalo le responde que si bien le ha sido de ayuda en la vida, solo ha procurado mejorarla de modo que sus hijos reciban un poco más de lo que él mismo recibió, ¿no? Entonces, acá nos quedamos, todavía falta un poco más de Céfalo conversando con Sócrates, pero cuando Céfalo se siente atrapado, se siente que ya esos lugares comunes no satisfacen a Sócrates y que él no tiene cómo dar cuenta de esos lugares comunes, va a tener que tomar su lugar Trasímaco. Y lo va a hacer de una manera intempestiva, tosca, dura, ¿no? Y ya vamos a ir viendo la siguiente sesión, como digo, a Trasímaco, ¿no? Eso es todo de mi parte, pedirles que sigan leyendo el texto de Platón y que vuelvan a él, ¿no? Que esto que hemos repasado a través de esta clase les sirve a ustedes como una guía, como un mapa, como un ejercicio para poder ir identificando qué ideas, qué conceptos tendrían ustedes tener en cuenta. Sin más, me despido, agradecerles por su tiempo, por su atención y ya nos estamos viendo en un momento en clase.